Hola a todos, quiero darles las bienvenidas a los asistentes que están ya conectados al webinario y por favor pueden escribir sus preguntas en el chat, puesto que estas serán respondidas al final del evento. Siguiente diapositiva, por favor. Este webinario, el cuidado de la diabetes durante la pandemia del COVID-19 en la región SACA, es parte de la colaboración de la Federación Internacional de Diabetes con la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito sobre la diabetes y el COVID en América Latina. Siguiente. América Latina es una región con una amplia variedad de contextos y situaciones, y mientras que en muchas personas luchan por cubrir sus necesidades básicas en estos tiempos de pandemia, bueno, el COVID-19 acentúa y profundiza una serie de desigualdades preexistentes que ya teníamos antes de la pandemia. Siguiente. 32 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con diabetes en la región de Sudamérica y Centroamérica. Y esta es la región de IDF, por supuesto, y se estima que esta cifra va a aumentar para unos 49 millones el año 2045. Siguiente, perdón. Y actualmente tenemos 62 millones la anterior, gracias, 62 millones de personas con diabetes en todas las Américas, y 1 de cada 4 personas en las Américas tiene un mayor riesgo de enfermar gravemente y de morir si se infectan con el COVID-19 por el solo hecho de vivir con diabetes. Ahora sí, por favor, la siguiente. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron todos reorganizados en la región o interrumpidos, e incluso dejaron de brindar atención a las personas que recibían tratamientos contra la diabetes. Eso ha sido muy serio en muchos países, algunos más que otros. Además, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención tuvieron que ser redirigidos su atención a dedicarse a la respuesta para el COVID-19, abandonando la atención de las personas con diabetes. Siguiente, por favor. El impacto del COVID-19 sobre la región y los sistemas de salud de la región han sido de muchísimas maneras, desde la disminución del transporte público en tiempos donde ha habido cuarentena, hasta la cancelación de los tratamientos que ya estaban planificados de diversos tipos para las personas con diabetes, falta de personal de salud porque habían sido redirigidos a atender la pandemia, y finalmente pues el miedo de las personas a ir a hacerse atender en centros de salud porque no querían contagiarse de COVID-19. Siguiente, por favor. Varios países de la región han experimentado interrupciones tanto en las cadenas de suministro, así como han tenido grandes desafíos en la distribución de medicamentos, con lo cual afecta el acceso por parte de las personas con diabetes a medicamentos esenciales para su control de la diabetes y para su vida. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tengo el honor, de presentar a la licenciada Olivia Brathwaite, consejera de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, quien nos hablará sobre la diabetes y COVID-19 y el impacto y respuestas en las Américas. Licenciada Olivia, bienvenida.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias por esta oportunidad que la Federación Internacional de la Diabetes nos da, la Organización Panamericana de la Salud, para estar con ustedes. Siguiente diapositiva, por favor. Y queremos hacer un poquito un análisis previo. Antes de la pandemia, ¿cómo era la historia de las enfermedades no transmisibles y específicamente la diabetes en las Américas? Y podemos irnos un poco al libro del gran García Márquez, que era una crónica de una muerte anunciada. Siguiente. Porque vivíamos en un país, en una región relativamente hipertensa y relativamente diabética. Como bien dijo Douglas, más de 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes. Este número se empezó a triplicar desde los 80 y casi que el 42%, casi la mitad de los adultos entre 20 y 79 años están con diabetes sin diagnosticar. Este era el panorama antes de que entrara el COVID-19. Siguiente. Y cuando entra el COVID, pues nos vamos a otro libro de García Márquez, Diabetes en tiempos de COVID. Siguiente. Y vemos entonces este es el panorama hasta el 5 de febrero, cómo pacientes con comorbilidades, si ven en la gráfica superior en naranja, son pacientes que llegan y son diagnosticados con COVID y que ya tenían una comorbilidad. Y muy diferente a lo que pasaba al principio de la pandemia, que eran nuestros adultos mayores los más afectados, estamos viendo poblaciones más jóvenes con comorbilidades afectados por el COVID. Si vemos en las gráficas en círculo debajo, todo lo que es en rojo, tanto pacientes en unidades de cuidados intensivos como pacientes con ventilador, más del 60% de estos pacientes padecen de diabetes. Siguiente. Es así como vemos que se forma la tormenta perfecta. El COVID afecta, primeramente, se une a dos receptores que regulan el sistema renina, angiotensina, aldosterona y lo desregula. De allí, entonces, el paciente puede presentar hiperglicemia al entrar al servicio. Puedes darle a la siguiente si quieres. Puede tener hiperglicemia al entrar al servicio, puede tener un empeoramiento si ya era un paciente diabético y ya hay varios papers y publicaciones que están hablando de que el SARS-CoV-2 produce o desarrolla diabetes en los pacientes. Esto nos da el mal pronóstico que hemos visto en nuestros pacientes diabéticos con COVID. Siguiente. Y es así que nos preguntamos, y Douglas nos contaba un poco cómo han respondido los países. Siguiente. Y la respuesta no ha sido como esperábamos. Vemos aquí hasta el 2019, antes de COVID, había una baja inversión en las enfermedades no transmisibles y con COVID se interrumpieron los servicios por lo que comentó Douglas, falta de transporte, servicios cerrados. Entonces el mundo se encuentra en una coyuntura crítica y requerimos acelerar nuestra respuesta para COVID en pacientes con diabetes y algunas enfermedades no transmisibles. Siguiente. Vemos que en algunos países, más del 50% de nuestros países en la región de las Américas, los servicios para manejo de diabetes y sus complicaciones estaban parcialmente interrumpidos. Siguiente. Y lo que es más grave aún, pensábamos, bueno, estamos viendo la pandemia, hay más muertes en pacientes con diabetes, con hipertensión, los estados van a invertir más en la respuesta en este grupo de pacientes, pero no es así. 61% de los países que participaron en esta encuesta que desarrolló la OPS no recibieron, no fue reasignado ningún presupuesto para dar respuesta a los pacientes con crónica. Y más grave aún, mucho del personal fue reasignado a otros servicios. Siguiente. Vemos entonces en este panorama cómo ha apoyado la Organización Mundial de la Salud, la OPS. Siguiente, por favor.
Y básicamente han sido tres pilares: provisión de insumos, reactivos, medicamentos, garantizando la existencia. Sabemos que toda la cadena de provisión de insumos y medicamentos tuvo una sacudida muy fuerte por COVID. También se elaboraron guías y protocolos específicos para que los países de la región mantuvieran los servicios esenciales mientras transcurría la pandemia y, por supuesto, información disponible para nuestros pacientes. Siguiente. También contamos con una serie de paquetes técnicos. Hoy en día, más de 12 países de la región están aplicando la técnica o el paquete HEART, y este año se va a incluir el diagnóstico y manejo de la diabetes tipo 2 en el paquete HEART, que era enfocado en enfermedades cardiovasculares. También otros paquetes técnicos para mantener la actividad física, reducir la sal, eliminar las grasas trans y reducir el consumo de tabaco. Todo esto se mantuvo la promoción en los países para que lo aplicaran. Siguiente. Y también nuestros países trazaron algunas estrategias propias. Hacían un mejor triaje de los pacientes, canalizaban los servicios para lugares específicos para los pacientes de alto riesgo, se desarrolló aún más la telemedicina y había nuevas maneras de dispensar los medicamentos. En África y en algunos países de Asia usaron robots, usaron drones para llevar los medicamentos a los pacientes. Siguiente. Ya finalizando, es importante para nosotros como personal de salud en medio de la pandemia, porque, señores, siendo honestos, no sabemos cuándo acaba este cuento. Siguiente, por favor. Es para nosotros importante trabajar con los estados para garantizar la cobertura universal de los pacientes con diabetes, manteniendo financiamiento, el acceso equitativo a los medicamentos, fortaleciendo la atención primaria en salud, trabajando a nivel comunitario y reforzando la prevención. Siguiente. Ya para finalizar, dejarles el mensaje de que nosotros, como gente que trabaja en salud, para usted que es personal de salud, es necesario que en medio de esta pandemia seamos creativos y desarrollemos habilidades estratégicas para comunicarnos mejor, para la resolución de problemas. No es suficiente con ser un clínico, un epidemiólogo, un buen técnico, sino tener estas habilidades soft, transversales. La salud pública con COVID fue forzada a entrar a la salud pública 4.0 con una transformación digital, y es importante que lo hagamos. La última diapositiva, por favor. Quiero aprovechar y reforzar este mensaje. Trabajamos por nuestros pacientes. Quiero dar las gracias a todos los que están conectados y que han estado detrás de la respuesta, y esperamos que este 2021 podamos trabajar más unidos para responder a los pacientes con diabetes. Gracias. Muchas gracias, licenciada Olivia. Los datos que nos ha presentado son impactantes y al mismo tiempo esperanzadores por el apoyo que da la Organización Panamericana de la Salud a los distintos países de la región. A continuación, presentamos a los panelistas de distintos países de la región y que nos traen diferentes perspectivas acerca de cómo está afectando el COVID-19 a las personas con diabetes y el cuidado de la diabetes en la región. Entre los distinguidos panelistas tenemos al doctor Amar Ibrahim, director general del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDEN, paz presidente de IDF en la región SACA. También tenemos como panelista al doctor Mark Farron, vicepresidente de la IDF y miembro importante y representante de la Asociación ADJ de Brasil. También tenemos la presencia de la doctora Julieta Méndez, encargada del Programa Nacional de Diabetes Argentino. Es un honor tenerla con nosotros. Tenemos a la señora Michelle Ojeda, enfermera del Ecuador. Tenemos a la señora Erika Padilla, que es un miembro de la red de Blue Circle Boys con diabetes tipo 2 y que viene de Costa Rica. Por último, tenemos a la señora Estefanía Malasisi, que es un miembro de la red Blue Circle Boys y también es un Young Leader in Diabetes.
con diabetes tipo 1 y viene de Argentina. Pues esos son nuestros distinguidos panelistas quienes nos van a estar acompañando. Ahora invitamos a la doctora Julieta Méndez, quien nos hablará de la diabetes y el COVID-19 en la Argentina. Hola. Doctora, la escuchamos. Bien, disculpen que tuve una desconexión. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la participación de este webinar. Por favor, la siguiente. Comentar que Argentina es un país federal y que tiene 3 subsistemas, y yo me voy a referir al sistema público. La siguiente, por favor. Argentina no escapó del impacto que tuvo la pandemia en la atención de enfermedades crónicas, como ya ha desarrollado ampliamente el doctor Villarroel y la doctora Olivia. La siguiente, por favor. ¿Y por qué es que nos preocupa este impacto de la pandemia? Porque sabemos que si no logramos continuar con los tratamientos de las personas con diabetes y o su asistencia, el mal control metabólico las expone a las complicaciones, tanto agudas y crónicas, como también a un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID. Aquí observamos que las personas que fallecieron por COVID tienen distintas comorbilidades, entre ellas presentaban diabetes, y el impacto de la diabetes es mayor en las personas más jóvenes. La siguiente, por favor. Entonces, las distintas jurisdicciones desarrollaron diferentes estrategias para lograr mantener los servicios esenciales, como contactar a las personas con diabetes para realizar un triage y evaluar la necesidad de organizar un turno programado dentro de la semana y dentro del primer mes, mes y medio. El problema fue que no todas las personas con diabetes están nominalizadas, entonces no se las podía llegar a contactar. Por lo tanto, la pandemia aumentó la identificación de las personas con diabetes y esto aún continúa. También las vías alternativas utilizadas para contactar a los pacientes fueron mensajes o videollamadas por WhatsApp, mails y llamadas a los teléfonos de los centros de atención primarios, que son los CAPS, como así también comunicación a través de Skype o de las plataformas de telesalud. Y ante la preocupación de la no llegada a las personas que no están nominalizadas, las jurisdicciones también recurrieron a redes sociales y o a radios locales para poder difundir los teléfonos y los mails a las personas para que puedan contactarse en los centros de atención. También se reorganizaron los CAPS con circuitos de atención para personas con COVID y no COVID, o también se identificaron CAPS para atender a personas con COVID y redirigiéndose a las personas con enfermedades crónicas a otros CAPS donde se atendían a personas sin COVID. Esto también generó un ruido porque las personas a veces no quieren por lejanía asistir a otros CAPS que no sean los suyos. Otra cosa que se realizó es la descentralización de la asistencia de las personas con diabetes que eran seguidas en los hospitales, georreferenciándose a los CAPS. Esto mejoró la referencia y la contrarreferencia entre los distintos niveles de atención. Con respecto a los medicamentos, hubo algunas jurisdicciones que presentaron problemas, pero actualmente fueron superados. Se utilizaron distintas estrategias como la extensión de la vigencia de las recetas por 3-4 meses. Las personas que estaban nominalizadas no necesitaban las recetas para retirar su medicación, directamente lo hacían en el CAPS, y algunas jurisdicciones en la etapa de confinamiento estricto a las personas con diabetes mayores de 60 años, el agente de salud le llevaba los medicamentos a su domicilio. La siguiente, por favor. A nivel central, desde
para tratar de traccionar la atención a través de plataformas virtuales, se incluyeron 2 nuevas prestaciones en el programa SUMAR, que es la teleconsulta de seguimiento de las personas con diabetes y la teleinspección del pie. El Día Mundial de la Diabetes se realizó el lanzamiento del programa de telediabetes, que el objetivo es garantizar la atención integral en forma remota de las personas con diabetes. Este programa, si bien inició en noviembre, ya se venía sensibilizando a distintas jurisdicciones desde mayo y actualmente se está implementando en 5 de las 24 jurisdicciones. También se desarrollaron capacitaciones virtuales, entre ellas el curso de formador de formadores, para llegar a la capilaridad de las distintas jurisdicciones, y elaboramos un documento para el equipo de salud de la orientación de la atención de las personas con diabetes en el contexto de COVID. Para ya concluir, si bien hubo dificultades, se han podido implementar distintas estrategias para mantener la atención esencial de las personas con diabetes, pero aún queda un camino por recorrer realizando adaptaciones y mejoras. Pero también sabemos que hay herramientas adquiridas, como por ejemplo la telediabetes, que serán continuadas en la pospandemia, tal vez con una modalidad mixta, atención virtual y presencial. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Julieta. Realmente grandes desafíos para mantener la prestación de servicios esenciales en la Argentina. Gracias por su importante trabajo. Pasamos a invitar al doctor Amar Ibrahim para que nos hable sobre la diabetes la diabetes y el COVID-19 en la República Dominicana. No antes, por favor, sin hacerle recuerdo de que pueden escribir todas sus preguntas para los oradores en este chat. No duden en preguntar cualquier inquietud que tenga o duda que puedan tener, escríbalo en el chat, pronto estaremos respondiendo a sus preguntas. Doctor Amar, por favor. Muchísimas gracias, saludo a todos ustedes, honrado de poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en República Dominicana, y puede ser copia en todos los países. La siguiente, por favor. Hemos tratado de dividir la fase de la pandemia en 3 fases hasta el momento. Eso se sabe que se está cambiando. La primera fase, fase de pánico, fase de reflexión, y luego la adquisición de los conocimientos. La siguiente, por favor. Entonces, la fase del pánico, ¿qué características tiene? Desconocimiento total de lo que está pasando. Nadie de nosotros sabíamos lo que era el COVID y qué podía pasar. Miedo y fobia de parte de ambos, pacientes y personal de salud. Cuarentenas, toque de quedas, cierre total o parcial de todo, pero siempre había presencia de personas ignorantes y desafiantes. Siguiente. ¿Qué efectos tuvo esta fase de pánico? Suspensión de las consultas electivas, atenciones a las emergencias solamente, ausentismo laboral por parte del personal médico, ya por condiciones de salud o de edad, reducción del horario de trabajo, y las personas con diabetes no asistieron a su consulta electiva rutinaria de seguimientos cada cuatrimestral o cada 3 meses para el buen control de la diabetes. Y ahí comenzó la segunda fase. La siguiente, por favor. A los 2 o 3 meses comenzó la segunda fase, que la podemos llamar la fase de reflexión, que caracterizó por seguir el miedo y la fobia por parte de ambos, personal de salud y pacientes, pero se inicia el conocimiento parcial de la forma del contagio y la prevención del COVID-19. Continuó la cuarentena, sigue el toque de queda con variantes en cada país, inició la apertura de algunos establecimientos, pero sigue la presencia de personas ignorantes y desafiantes. La siguiente, por favor. ¿Qué efectos? Se inicia en forma muy tímida algunas consultas electivas, se inicia la telemedicina, sigue el ausentismo laboral de grado diferente, continúa la reducción de horarios de trabajo, aumento del flujo de las complicaciones agudas de la diabetes a las emergencias.
y aumento de debut de diabetes en forma de cetoacidosis y casos atípicos. Y ahí comienza la siguiente fase, por favor, la siguiente. Le llamamos la fase de adquisición de conocimientos, que caracterizó por mayor conocimiento de las cualidades del COVID-19 por parte del personal de salud, vuelta a la cuarentena de nuevo y toque de queda según las olas de contagio en cada país. Ya estamos en la tercera ola en muchos países. Las redes sociales les demostraron su poder y su influencia, ya que sea positiva o negativa en algunos aspectos. La calidad del liderazgo político en cada país se refleja directamente en la calidad del control del COVID. Y también siguió la presencia de personas ignorantes y desafiantes. La siguiente, por favor. ¿Qué efectos tuvo? Se regulariza parcialmente la consulta electiva para la persona con diabetes, rol protagonista de la telemedicina, y al horario de trabajo casi normal, continúa la reducción de horario de algunas áreas, sigue el aumento de las complicaciones agudas de la diabetes y por lo menos en República Dominicana nunca ha habido escasez de medicamentos. Para las personas de diabetes nunca ha habido escasez. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué actualidad y qué futuro? Incluir la telemedicina como parte esencial de la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Lo que estudiamos medicina hasta hace poco, la telemedicina era antiética, porque siempre nos han enseñado que tenemos que tener un contacto directo con los pacientes. Pero gracias al COVID-19, la telemedicina demostró su capacidad de controlar, de acercarse a los pacientes, especialmente en esta condición. Otra de las ventajas, la mayor rol de las redes sociales en la medicina. Siguiente. Mi conclusión personal, el COVID-19 forzó el cambio drástico y brusco en el manejo de los pacientes que no tienen COVID, y ese cambio a mediano y largo plazo es un cambio positivo desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ammar Ibrahim, por presentarnos un panorama de cómo ha afectado el COVID-19 a la República Dominicana. Ahora invitamos al doctor Mark Barón, quien nos hará una presentación acerca de los desafíos para la diabetes en Brasil durante el COVID-19. Doctor Mark, bienvenido. Muchas gracias, Douglas. Es un gusto estar aquí para discutir algo tan importante. Gracias a IDF y a OPS por la invitación. Próximo, por favor. Bueno, yo voy a presentar algunos datos de estudios que hicimos en la región. Este primero, un estudio en la región SACA, en toda la región. Entonces, 19 distintos países que contestaron las asociaciones. Y en el comienzo de la pandemia ya se veía falta de medicamentos y suministros para diabetes en casi 70% de los países, de las regiones en SACA. Además de dificultad de ascender a los servicios de salud en esos países, en casi 60% de ellos. Las asociaciones contestaron también que había dificultad de acceso o los costos muy altos para los productos de primera necesidad, así como para frutas, verduras, comidas saludables. Entonces, bastante preocupante la situación para la persona con diabetes en los distintos países de la región, ya desde el comienzo de la pandemia. Próximo, por favor. Bueno, y las medidas de protección, entonces ya se sabía que las personas con diabetes estaban en el grupo de riesgo por los datos de China y de Italia en especial, y entonces se esperaba que en la región los países pudieran implementar medidas de protección a esas personas en especial y otras personas también con enfermedades crónicas no transmisibles, pero inafortunadamente solo 37% de los países tuvieron algún tipo de medida protectiva a esas personas, y medidas muy simples de enviar a sus casas las medicinas o suministros o
entregar para lo suficiente para 2 o 3 meses para que no necesitaran volver a todos los meses para recibir sus medicinas. Entonces, limitadas las acciones y en pocos países. Próxima, por favor. Bueno, ahí se ve en Brasil que eso tuvo un impacto importante ya mismo en el comienzo de la pandemia sobre la glucemia de las personas con diabetes. Entonces, 60% de las personas con diabetes en Brasil tuvieron un cambio de sus glicemias, entonces o más alta o más baja o con más variación. Y ahí en especial yo destaco la 20% con la glucemia más alta y más de 30% con la glicemia con más variación, lo que lleva a esas personas a un grupo de riesgo todavía más importante, a un grupo de riesgo para condiciones más graves de COVID-19 y mismo para muerte. Entonces, fue algo que nos preocupó mucho desde el comienzo de la pandemia. Próximo, por favor. Inafortunadamente se vio las consecuencias de eso, entonces de esa falta de las medidas y de lo que las personas con diabetes ya estaban experienciando desde el principio de la pandemia, de la peora de la glicemia. Entonces, en Brasil, esos son datos del Ministerio de la Salud, con 7.7% de personas con diabetes de prevalencia, pero entre las personas, las muertes de personas por COVID-19, más de 32% de las personas con diabetes. Entonces, una prevalencia más de 4 veces entre las muertes de diabetes que en la población en general. Próximo, por favor. Y entonces ahí yo traigo el rol de ADJ. ADJ tuvo un rol muy importante en eso, de monitorar eso desde el principio y escuchar lo que las personas con diabetes traían de dificultades que estaban enfrentando. Entonces, para recibir sus medicinas, sus suministros o las consultas que eran canceladas o muchas veces no tenían acceso a sus equipos de salud más y no sabían cómo buscar a sus equipos de salud. Y eso son palas, lo que escuchamos de verdad de las personas con diabetes. El próximo, por favor. Y un poco de lo que hicimos aquí. Entonces, de advocacy, ADJ siempre fue bastante organizada en advocacy. Eso fue importante para que se pudiera volver a tener las medicinas y los suministros disponibles para las personas, y hoy día también para luchar para que las personas con diabetes puedan recibir la vacuna en prioridad. Y también la telemedicina fue algo que me gustaría destacar aquí, porque las personas no tenían más acceso, en especial las que dependían del sistema público de salud, entonces pudieran ahí encontrar en ADJ consultas gratis de psicólogos, nutricionistas, enfermeras, endocrinólogos y otros profesionales de la salud, además de otras actividades que fueron ofrecidas online al comienzo de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marc Barón. Realmente el impacto de la diabetes en el Brasil ha sido de gran magnitud y el trabajo de la ADJ, así como las diversas asociaciones de diabetes que existen en el Brasil, ha sido muy importante para paliar en parte el impacto. Quiero recordarles nuevamente a los asistentes que no duden en compartir sus inquietudes y mandar sus preguntas a los oradores escribiendo en este chat. La señora Michelle Ojeda nos hablará sobre la diabetes y el COVID-19 en Ecuador. Bienvenida, señora Michelle. Hola, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a hablar un poco sobre la diabetes y el COVID-19 en Ecuador. La siguiente. Gracias. Bueno, es una realidad que por varios motivos perpetúa la elevación del azúcar en pacientes con diabetes mellitus
ya sea por la enfermedad o también por el tratamiento que se emplea, pues, ¿no? En este caso, aquí en Ecuador, nosotros tenemos alrededor del 7.8% de pacientes con diabetes mellitus a nivel Ecuador, es decir, más o menos 1.3 millones de personas de 17 millones de habitantes en el país tienen ya diagnosticada la patología. Algunos de nuestros problemas en específico es que la falta de seguimiento por parte del sistema de salud aquí en Ecuador. Los sistemas de salud están colapsados debido pues, a la pandemia de COVID-19 y eso no ayuda a que los pacientes puedan mantener los controles y a prevenir las complicaciones que estas pueden causar. Las personas con diabetes y COVID-19 son más propensos a presentar los cuadros más graves en comparación de personas sin diabetes. No tienen acceso a las herramientas, en este caso, para poder hacer un correcto automonitoreo. Ese es uno de los factores, creo yo, un poco más claves dentro de nuestra, por lo menos aquí en Ecuador, y creo que a nivel, en toda la población SACA, porque es lo que hemos venido escuchando en los anteriores panelistas. Que no tenemos acceso a las tirillas, no tienen acceso a los glucómetros, entonces es un poco difícil empoderar al paciente en el tema de autoeducación para que pueda mantener los niveles de glicemia adecuados. Siguiente, por favor. Como podrán ver, entre los principales problemas que yo he podido ver aquí en Ecuador son los sistemas de salud un poco colapsados por la cancelación de las citas médicas con endocrinología, la falta de educación por parte en este caso, de las enfermeras o de las personas que están a cargo de los pacientes. No ha habido educación familiar tampoco y por ende tampoco ha habido empoderamiento al paciente para que pueda continuar su tratamiento en casa, que esa sería una de las cosas claves también para que no tengamos las complicaciones de estos pacientes, pues, ¿no? La ausencia de educación en estos pacientes y la falta de programas educativos presenciales, como normalmente pues se hacía en algunas de las entidades pues que yo conozco aquí en Ecuador para los pacientes y que es súper importante. Eso ha hecho pues que aquí en Ecuador se haya incrementado el caso de pacientes con problemas de pie diabético y de algunos problemas sensibles para su patología que pueden agravar esta patología debido a, como efecto secundario, el COVID-19. ¿Por qué? Por la infección, el tema de estrés por el que están pasando pues los pacientes y también la falta de medicinas es un problema clave aquí en nuestro país, ya que no cuentan con las medicinas por 30, 90 días debido a que no tienen las consultas generadas por cancelaciones o por la falta de consultas presenciales. Y a pesar de que hay telemedicina, los turnos están abarrotados. Entonces, hay muchos pacientes que se quedan por detrás y no tienen su medicación a tiempo. Siguiente, por favor. Entre las cosas que hemos podido hacer, al menos en mi experiencia personal aquí en Ecuador, nosotros hemos, a partir del 2018, entablado programas de formadores en educación en diabetes para que, enfocándonos en todos los que son las licenciadas en enfermerías a nivel nacional. Con el aval del Ministerio de Salud Pública y algunas fundaciones que manejan aquí en Guayaquil, Ecuador, pues el tema de la diabetes, hemos podido lograr crear estos cursos educativos a nivel nacional para las enfermeras sin un costo alguno, teniendo patrocinadores entre laboratorios y fundaciones que han podido aportar a la causa. Una de las cosas pues, más importantes, creo yo, es que nos eduquemos correctamente y eduquemos al paciente para que tanto las enfermeras, que son un factor fundamental para la parte SACA, esté completamente entrenada para mejorar la calidad de vida del paciente y también el equipo multidisciplinario. Y además el empoderamiento al paciente y sus familias, porque miren, en estos tiempos de pandemia, eso es algo súper clave. ¿Para qué? Para mantener la calidad de vida del paciente y que el paciente no retroceda, más bien que avance. Entonces, debemos enfocarnos un poco más en el tema educativo y darle fuerte uniéndonos para poder generar, en este caso, pues, una mayor calidad de vida y bajar los índices y tasas de morbimortalidad. Gracias.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia personal con respecto a la diabetes y lo que ha sucedido aquí un poquito también en mi país, que es en Costa Rica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para hablarles un poquito de mí, mi nombre es Erika, ¿verdad? Vivo en Costa Rica. Nosotros somos un país muy chiquitito. Por algo nos dicen ticos, ¿verdad? Nosotros usamos el diminutivo tico para hablar chiquitico, poquitico, ¿verdad? Estamos localizados en América Central y esto se los cuento porque suelen confundirnos con República Dominicana, aunque ustedes no lo crean. Entonces, apenas somos una cantidad de 5 millones de habitantes. Fui diagnosticada con diabetes tipo 2 cuando tenía 45 años. Soy madre jefa de hogar. Mi familia se compone de un joven de 18 años, 3 mascotas y ahorita se van a dar cuenta porque les estoy contando esto. Soy ejecutiva de cuentas de ventas internacionales de turismo y también soy parte de la asociación Día Vida Diabetes en Costa Rica y miembro de Blue Circle Voices. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo ha sido el impacto social, financiero y sanitario para Erika Padilla con lo del COVID? Como yo les contaba, tenía 23 años de trabajar como ejecutiva de ventas internacionales en turismo y el 13 de marzo fui desempleada. Es decir, tengo casi un año de estar sin trabajo. ¿Qué pasó cuando me quedé sin trabajo? ¿Verdad? Primeramente, ¿verdad? Al quedarme sin trabajo, nosotros en Costa Rica tenemos acceso por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social a lo que es la atención gratuita siempre y cuando tengamos trabajo, porque nosotros pagamos parte de esa atención mensualmente con nuestro salario. Entonces, al venir la pandemia, al quedarme sin trabajo, pues ya yo no tengo acceso a la atención médica. Tengo un año de no tener acceso a atención médica. Eso quiere decir que en este momento no tengo ningún tipo de control médico con respecto a mi diabetes o a mi condición, ¿verdad? El hecho de no tener trabajo, ¿qué pasa, verdad? Entonces, no tengo dinero para comprarme mis lancetas, no tengo dinero para hacerme los exámenes, no tengo dinero para asistir a un endocrinólogo. Aparte de eso, pues, también se adquiere una mala alimentación. Y digo así porque acá, ¿verdad? Sí el gobierno nos dio una ayuda, pero la ayuda era mucho grano, ¿verdad? Y era carbohidrato. Y uno sin trabajo, pues a veces se ve en la obligación de escoger qué es más importante, ¿verdad? Entonces, lo más barato son los granos, lo más barato son los carbohidratos. Entonces, uno cambia de una alimentación muy saludable que le mantiene a uno los niveles de diabetes o los niveles de azúcar en un estado óptimo, uno cambia una alimentación, un poco menos saludable porque está basada en carbohidratos, básicamente. Y aparte de eso viene el sedentarismo, ¿verdad? No es lo mismo salir a trabajar todos los días que estar en la casa todo el día. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera estrés. Estrés primero por estar en la casa, estrés por no tener trabajo, porque hay que ver qué se hace para sobrevivir, porque no se puede comer bien, porque a veces uno siente tal vez que tiene el azúcar alta o tiene azúcar baja y no tiene cómo medirla el azúcar, ¿verdad? Al no tener las lancetas. Hay poca interacción con otras personas. Aparte de eso, ¿verdad? El ser jefa de hogar, y me imagino que como a muchos les pasa, pues uno tiene ciertas obligaciones, como lo son, en mi caso personal, el alquiler de la casa, el pago de servicios básicos, cosas indispensables de mi hijo y cosas indispensables de las tres mascotas que tenemos acá, que al final terminan siendo también parte de la familia. Y aparte de eso, en todo un año, ¿verdad? Una búsqueda de empleo fallida. Entonces, todo ese estrés genera que yo sienta a veces que el azúcar, en vez de estar baja o en vez de estar bien, ¿verdad? Esté un poquito más elevada. La siguiente diapositiva, por favor. En este caso, ¿qué hice yo, verdad? Y les estoy hablando de mí porque ya los doctores se encargaron de hablar de todo lo que es a nivel centroamericano, ¿verdad? En mi caso, bueno, busqué fuentes de ingreso en otras cosas, hice un emprendedurismo, empecé vendiendo y elaborando repostería. Si ustedes se preguntan qué tipo de repostería, bueno, de la que definitivamente los diabéticos no podemos comer. Es decir,
azúcar, leches condensadas, jaleas, todo en base a eso, ¿verdad? Puse un vivero, los primeros 3 meses, pues el vivero sí funcionó, fue algo bastante bueno, pero después ya, pues no, empecé a hacer mensajería, hice ejercicios en casa, me metí a hacer cursos en línea, busqué grupos de apoyo como es la Asociación Día a Vida y también me hago algún tipo de chequeo personal con respecto a signos y síntomas que tengo. Esa sería mi intervención y muchísimas gracias. El micrófono, Douglas, por favor. Señora Michelle, perdón, señora Erika, realmente impactante y fascinante su perspectiva que nos ha brindado acerca del impacto que ha tenido el COVID-19 en una persona con diabetes en Costa Rica. Ahora, finalmente, invitamos a la señora Estefanía Malasisi, que nos dará su perspectiva acerca del impacto del COVID-19 en las personas con diabetes tipo 1. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias tanto a la Federación Internacional de Diabetes como a la Organización Panamericana de la Salud por haberme invitado a participar de este webinario. Siguiente, por favor. Bueno, me dijeron que cuente un poco acerca de la vida con diabetes tipo 1 en esta pandemia de COVID-19. Y aquí en Argentina, por lo menos, por un lado tuvimos la pandemia y por otro un periodo de aislamiento extremadamente extenso que entre las dos lastimaron muchísimo la economía de todas las familias. Pero sobre todo de aquellas que vivimos con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, que somos los últimos que podemos retomar nuestras actividades, incluso aquellos que hoy en día siguen sin poder hacerlo. Más allá de eso, existen aquellas personas que son personas que trabajan independientemente o con pymes o emprendedores, que esas personas tuvieron la disyuntiva de decidir y elegir entre salir a trabajar y correr riesgo de contagiarse, contra del otro lado no poder sostener el ingreso de la familia. Si hablamos del lado sanitario, personalmente creo que soy una afortunada porque no he tenido ninguna dificultad en este aspecto, quizás demora en recibir los insumos necesarios, pero no puedo dejar de decir que mucha gente con diabetes aquí en Argentina ha sufrido y sigue sufriendo la falta de acceso tanto a insumos, a medicamentos, a atención médica y información precisa. Lo que pasó en nuestro país en todo este tiempo es que muchas personas quedaron desempleadas y esto hizo que mucha gente tenga que emigrar a atenderse al sistema público. Un sistema público que viene con grandes falencias desde hace muchísimo tiempo y que la pandemia es como que hizo zoom sobre esa situación. Entonces, no sería complicado o difícil pensar que si no se toman medidas y acciones en el corto plazo y rápidamente, lo que va a suceder es que esta situación va a seguir agravándose, no solo para quienes tenemos diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, sino también para otras personas que tengan otras enfermedades crónicas. Y por último, desde el lado social, creo que esta pandemia nos modificó un poco y nos puso un gran desafío a todos nosotros, porque los argentinos, como ustedes saben, somos de juntarnos muchísimo con nuestros amigos, nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso fue algo que se complicó y fue un desafío muy, muy grande que tuvimos que vivir. Pero lo que más me sorprendió, y es lo que quiero contarles también, es que durante esta pandemia conocí de manera virtual, obviamente, a muchas familias cuyos hijos fueron diagnosticados con diabetes tipo 1 o justo antes o durante la pandemia. Y lo que me transmitían esos papás es que esos niños sentían mucha angustia, mucha tristeza y mucho enojo, no solo por el diagnóstico y los cambios que trae obviamente la diabetes a la vida, sino también porque no podían encontrarse con sus amigos y entablar en la escuela esas relaciones tan importantes que son para mantener nuestra salud mental. Así que creo que habría que hacer como especial foco en la sociabilización de los niños con diabetes tipo 1, los recién diagnosticados también, porque si bien desde lo personal durante el 2020 hice actividades con Cuidar para conectar a chicos de distintas partes del país, nunca se compara con el encuentro presencial, obviamente. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, lo que me toca hablarles ahora un poco también es de cómo fue el cuidado de la diabetes durante la pandemia, ¿no?
Y en mi caso, yo pertenezco como a un grupo chiquitito de personas que durante la pandemia adquirimos nuevos hábitos, volvimos a traer a nuestra vida antiguos hábitos más saludables, nos ordenamos un poco, a veces la vida es una vorágine tan grande que nos olvidamos de algunas cosas, pero bueno, en mi caso me pude ordenar, mejorar, comer de manera más saludable, pero lo que pasó en la mayor parte de las personas aquí en Argentina es que o por miedo a salir a la calle, o por miedo a ir a los hospitales, por falta de acceso a insumos, sus controles empeoraron un montón. También sumado a lo que venimos hablando, de que por esta crisis económica que hubo, las personas tenían que, o pasaron, mejor dicho, a adquirir productos ricos en hidratos de carbono, que son mucho más económicos que quizás frutas, verduras y demás. Y eso genera, más la falta de actividad física, obviamente, que también se vio, genera que el control no sea el mismo y que seguramente, y acá agrego algo para los médicos que seguramente van a tener que verlo, es que seguramente va a haber más predisposición a la diabetes tipo 2, por el sedentarismo, el aumento de peso y demás. Así que esto es también muy importante para tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor, y ya finalizamos. Bien, y por último, ¿qué consejos o qué pensé? Yo siempre de las cosas malas intento sacar algo bueno, y la pandemia nos permitió acceder a muchas tecnologías, acceder a la telemedicina, como venimos hablando, y eso es fundamental la virtualidad, que tuvimos acceso a un montón de información y demás. Y si bien todas estas cosas son herramientas para quienes vivimos con diabetes, digamos que está en nosotros poder utilizarlas de la mejor manera. Y por último, así para finalizar, yo tengo diabetes tipo 1 hace 24 años, y creo que si bien todo esto, todo es importante para nuestra salud, creo que los tres ejes principales es la educación en diabetes, la motivación y el empoderamiento de todas las personas que vivimos con enfermedades crónicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefanía, y es refrescante ver tu energía y tu dinamismo en el trabajo, en el aprendizaje, en el adaptarse a esta nueva vida con la pandemia. Te felicito y felicitamos a todas las asociaciones de la Argentina que se han movilizado y han estado tan activas en esta época de pandemia que es digno de mencionar. Ahora abrimos, muchas gracias. Ahora abrimos el panel de preguntas y respuestas. Tenemos ya varias preguntas para los panelistas. Por favor, activen sus cámaras. Por ejemplo, tenemos una pregunta para el doctor Ammar Ibrahim. ¿Todo lo que sabemos sobre el COVID y diabetes es para diabetes tipo 1 y 2 o hay mayores riesgos para algún tipo de diabetes en particular? ¿Qué opina usted, doctor Ammar? Hasta el momento, sí hay riesgo para ambos, para 1 y para 2. Lo que puede hacer la diferencia es el nivel de control de la diabetes, porque nosotros no podemos hacer o enseñar a la gente o la persona con diabetes que la diabetes es una sentencia de muerte en la presencia de COVID. Lo más importante es el control. Si una persona tipo 1 o tipo 2 con buen control, su riesgo es igual que una persona que no tiene diabetes. Y esto es un mensaje positivo, tenemos que llevarlo a todo lo que nos está escuchando. Ahora, diabetes no controlada, no importa, 1 o 2 tiene más riesgo que cualquier otra persona. Y siempre hablamos que los que se mueren son más los que tienen diabetes. Pero tenemos que hacer una reflexión. En una población, en cualquier país, las personas que tienen más de 60 años, más del 40% tienen diabetes. Por tanto, si se mueren 100 personas a causa de lo que sea, que tengan de edad más de 60 años, 30% van a ser diabéticos. Por tanto, no podemos decir que la diabetes es la causa de la muerte. Tenemos que llevar un mensaje positivo y optimista a todas las personas que tienen diabetes. Lo mejor es el control. Muchas gracias, doctor Ammar. Vamos a tratar de abreviar la respuesta para poder abarcar lo más que podamos. Simplemente acotar que tenemos pocos datos sobre la diabetes tipo 1 investigado, pero lo que sí sabemos con certeza es que la mortalidad en diabetes tipo 1 es mayor que en la población general. Gracias, doctor Ammar. Una pregunta para la licenciada Olivia.
¿Podría un paciente de con COVID-19 desarrollar diabetes como consecuencia del virus? Sí, gracias. Hay una publicación en Lancet Diabetes Endocrinology del año pasado en donde se hizo un análisis completo de esta situación. Y básicamente lo que conocemos es que el virus SARS-CoV-2 entra y afecta negativamente las células beta. Y esto hace que se afecte la secreción de insulina en un paciente. Entonces tenemos tres condiciones, como decía el doctor Imar Ibrahim. Si el paciente llega ya descontrolado, con niveles de glicemia alto al ingreso del hospital, él puede desarrollar cetoacidosis diabética en el hospital y le da un mal pronóstico. Hay pacientes que entran con una hiperglicemia, y como sabemos, tenemos muchos pacientes que no saben que son diabéticos, entran con una hiperglicemia, con una glucosa ya alta, a hospitalización, y también tienen un mal pronóstico al ingresar ya con una glucosa alta. Y por último, hay pacientes en este estudio del grupo de Matteo Apicella, que lo hicieron en Italia, vieron que había que medir la glicemia mientras el paciente estaba hospitalizado. Y muchos pacientes desarrollaban hiperglicemia estando hospitalizados por este efecto y esta tormenta perfecta que tiene el SARS-CoV-2, que afecta los reguladores en las células enzimas, y el paciente ya viene con inflamación, ya viene con daño endotelial, con problemas pancreáticos. Entonces se forma esta combinación y el paciente, es una teoría, aún están investigando y de hecho están pidiendo que todos aquellos, hay un estudio abierto para ingresar los datos de los pacientes diabéticos, para hacer este estudio más formal, más prospectivo. Aún la data está muy en teoría, pero sí se cree que el paciente llega y puede desarrollar hiperglicemia a causa de COVID. Muchas gracias, licenciada Olivia. Y aunque no es por consecuencia directa del virus, sabemos que las personas que están con oxigenación, que están intubados, que están con problemas de baja saturación de oxígeno, reciben dexametasona para disminuir la gravedad de la enfermedad, y la dexametasona a muchos les produce hiperglicemias que pueden desaparecer o mantenerse como una diabetes. Una pregunta dirigida para mi persona. ¿Podrían las vacunas crear algún efecto secundario a largo plazo para las personas con diabetes? Necesitamos ver un poco más hacia adelante qué es lo que va a suceder con las vacunas. Se necesitan estudios sobre personas específicas, poblaciones específicas como diabetes. Lo que sí sabemos ahorita de manera contundente es que hay que vacunarse, puesto que las vacunas previenen hospitalizaciones y previenen muertes. Todas las vacunas, todas las que se han hecho están demostradas de esa manera. Algunas tendrán mayor o menor eficacia, pero todas previenen hospitalizaciones y muertes. Para las personas con diabetes del panel, Estefanía, Erika, Omar, dice, ¿qué es lo primero que se les pasó por la cabeza cuando se conoció la gravedad del COVID-19? ¿En qué momento se sintieron cómodos para retomar una vida más o menos normal? ¿Quién puede responder a esa pregunta de nuestras panelistas que tienen diabetes? Si gusta, yo puedo responder. Por favor. Cuando ingresó cuando ingresó al país el COVID-19, pues sinceramente yo sentí muchísimo temor, porque básicamente nos dijeron que los primeros que nos moríamos éramos los diabéticos, los asmáticos, las personas hipertensas, ¿verdad? Entonces, sí llevé una cuarentena como de 3 meses sin salir de mi casa, así literal, porque me daba mucho miedo contagiarme. Y después de esos 3 meses y a raíz del desempleo, pues ya tuve que animarme a salir. Hasta el día de hoy, después de casi un año en que tenemos diabetes acá en Costa Rica, ninguno de mi familia ni mi persona nos hemos contagiado. Entonces yo considero que estamos haciendo algo bien. Entonces a veces el temor hace que uno no siga adelante, no se empodere, y esas cositas tan hermosas que dijo Estefanía, ¿verdad? A veces por el temor uno simple y sencillamente se encierra, porque uno lo que piensa es, tengo diabetes, ya mi condición me permite, tal vez, si no me cuido, una muerte a largo plazo, ¿verdad?
y ya con COVID, entonces va a ser una muerte a muy corto plazo. Básicamente eso fue en mi caso personal. Muchas gracias, señora Erika. Tenemos muchas preguntas que después se responderán, pero en la siguiente, ahora les voy a comentar de la transmisión que va a haber el día de mañana. Pero una última pregunta vamos a permitir, y está dirigida a la señora Michelle Ojeda, quien es enfermera, y bueno, nos preguntan que cuál ha sido el impacto de la pandemia de COVID-19 precisamente sobre este rubro de profesionales de la salud, las enfermeras. Bueno, en mi caso, de manera personal, en lo que yo he podido vivir desde que empezó la crisis sanitaria en el 20, yo pienso que igual la enfermera siempre tiene un don de innovación, ¿verdad? Siempre estamos ahí cuando se requiere algún tipo de emergencia o cuando hay algo específico que no estaba previsto, pues siempre hay una enfermera que trae una nueva idea, y ese es un rol importante de la propia profesión. Pero realmente a nivel Ecuador podría decir que nosotros no estábamos preparados o preparadas para tener una exposición a una crisis sanitaria de tal magnitud como la que hemos tenido al menos en este país. ¿Por qué? Porque una vez, tal como conversaba una de las panelistas que tiene diabetes, pues el miedo ha hecho que asimismo el equipo multidisciplinario quiera ver también al momento de haber exceso de pacientes y falta de recursos, falta de guantes, de mascarillas, de un montón de cosas que han hecho falta, al menos en mi país, pues ha hecho que dejemos de lado todas las enfermedades crónicas no transmisibles y no poder lidiar también con el hecho de que tenemos que educar al paciente, no solamente curarlo y tratar de salvarle la vida, porque ahí viene pues los efectos secundarios del COVID-19, que como le hemos hablado durante toda esta hora, pues son importantes ante personas que tienen diabetes mellitus. Muchas gracias. Bueno, hemos abarcado la mayor cantidad de preguntas que hemos podido. Podemos resumir que Latinoamérica es la región más desigual del mundo y también la más urbanizada entre las regiones en desarrollo. Y esto ha expuesto a las personas con diabetes de nuestra región al contagio en condiciones totales de desprotección. Es ahí donde la Organización Panamericana de la Salud y el soporte, pues, y la Federación Internacional de Diabetes han estado trabajando arduamente a través de sus diferentes entidades para dar soporte y orientación a las personas más vulnerables, y eso queremos resaltar ahora en esta conferencia. Quiero recordarles que la grabación de este webinario será retransmitida el día miércoles a las 8 horas CET y a las 14 horas EST, que es nuestra región, en el Facebook de la Federación Internacional de Diabetes, y que se intentará responder a todas las preguntas que han quedado pendientes ahora. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos que esta conferencia, nuestros panelistas, haya sido de su entera satisfacción. Muchas gracias a los panelistas de distintos niveles y perspectivas que nos han traído con sus opiniones, y gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches.